Bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar con el tema de esta semana, que es cálculo de canales abiertos. Nosotros ya la semana pasada iniciamos con el tema de canales, ¿sí? Hicimos una introducción al flujo en canales y también hicimos una introducción al flujo uniforme, ¿sí? Acuérdense ustedes, el flujo uniforme era aquel flujo donde las características hidráulicas se mantienen longitudinalmente, ¿no? O sea, el tirante en una sección es igual al tirante de una sección ubicada aguas abajo o aguas arriba, ¿no? Obviamente esto implica pues, que se cumplan algunas características, como por ejemplo que la sección del canal no cambie, ¿no? Y que la pendiente del canal tampoco cambie. Entonces, bueno, esto ya lo explicamos cuando definimos lo que era el flujo uniforme. La semana pasada, bueno, no fue la semana pasada, disculpen, fue antes de hace 2 semanas, ¿no? Antes del examen parcial. Nosotros también estudiamos los perfiles de velocidad en un canal ancho, ¿no? Entonces estudiamos las distribuciones de velocidad. Y también mostramos las velocidades medias, ¿no? Las velocidades medias en un canal ancho, ¿no? En, que se deducían a partir de las distribuciones de velocidades en la vertical. Y eso es para los contornos hidráulicamente liso e hidráulicamente rugoso. Vamos a continuar con dicho análisis, pero vamos a empezar a ver eh, dos metodologías de las más frecuentes que se usan para el cálculo de las velocidades medias en los canales. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con la fórmula de Chessy, ¿sí? Chessy, ¿no? Chessy fue un ingeniero francés encargado del análisis del sistema pluvial de París, ¿no? O sea, la lluvia que caía sobre la ciudad y bueno, tenía que diseñar un sistema de cunetas, ¿sí? Que son pequeños canalitos que los encuentran en las ciudades lluviosas, ¿no? En Lima, bueno, no tenemos eso, pero ustedes que han viajado, por ejemplo, a la Sierra del Perú, ¿no? O han visitado lugares donde hay lluvia, habrán notado que por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Existen unos canales a los costados, ¿no? Que lo que hacen es recopilar la lluvia de las laderas o que caen sobre la misma carretera, ¿no? Esos son cunetas. Bueno, entonces en las ciudades lluviosas existen cunetas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que hizo Chessy y él estudió cómo podrían diseñarse esas cunetas, esos canales y qué factores estaban involucrados en ese fenómeno. Bueno, la fórmula HC, la que vamos a repasar, data de 1768, ¿no? Es una fórmula que tiene ya bastante tiempo y que de hecho se ha actualizado, ¿no? Y que vamos a mostrar. Bueno, en todo caso, acá me interesa mostrarles es el origen de la fórmula, ¿no? La versión original de la fórmula de Chessy estaba basado en un análisis de las fuerzas que se ejercen sobre el agua, ¿no? Entonces aquí en la figura que ustedes están viendo, estamos viendo el perfil longitudinal de un canal de inclinación teta y estamos haciendo el análisis en un volumen de control, ¿no? Es un volumen de control. En este canal se tiene una velocidad media, ¿sí? U, ¿sí? Bueno, acá lo estamos resolviendo con V, ¿no? Tengo un tirante Y. Entonces, estamos tomando aquí un volumen de control. Entonces, ese volumen de control tiene una longitud L. Y acá estamos analizando las fuerzas que se ejercen sobre ese volumen de control. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Entonces, es fácil identificar que tenemos aguas arriba, una fuerza F1 actuando sobre esta superficie de control 1.
Esta fuerza F1 básicamente toma en cuenta las presiones, ¿no?, que actúan sobre esta cara, ¿no? Aguas abajo tengo la fuerza actuando sobre la cara 2, una fuerza F2, ¿sí? Bueno, siempre ustedes pueden pensar que estas fuerzas F1 o F2 siempre son el producto de una presión por un área, ¿no? O sea, acá sería una presión en la cara 2 y acá sería un área 2, ¿no? Una presión media, si ustedes quieren, ¿no? Sobre esta cara por un área 2 y acá igual para F1, ¿no? Y bueno, ustedes saben que estas áreas, en este caso, van a ser iguales, ¿no? Porque el tirante es el mismo, ¿no? El flujo uniforme, acuérdense, ¿no? Y1 va a ser igual a Y2, área 1 va a ser igual a 2. Y las presiones también ustedes saben que acá podemos suponer una distribución hidrostática de presiones, ¿no? Entonces, si el tirante es el mismo, entonces también la presión media y la fuerza que se derive de esas distribuciones de presiones va a ser la misma, ¿no? Por lo tanto, en este volumen de control, vamos a poder suponer que este F1 es igual que F2, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Por otro lado, también identificamos en este volumen de control que este volumen de control tiene un peso, ¿no? W. Y bueno, este peso sabemos que es vertical. Este peso podríamos descomponerlo en una componente normal al fondo del canal, ¿sí? Y una componente paralela. Entonces la componente normal podría expresarse como W por coseno de teta, ¿no? Es la proyección, ¿no?, de W sobre esta línea normal, ¿no? Entonces la componente normal es W cos de teta y la componente paralela al fondo es W seno de teta. Entonces ahí estamos descomponiendo el peso en esas dos componentes. Y por otro lado, el flujo avanza en la dirección de la pendiente y entonces al moverse el flujo siente una resistencia que vendría a ser la fricción, ¿no? La fuerza de fricción ejercida por el fondo sobre el volumen de control. Y tenemos aquí una fuerza de fricción. Entonces si nosotros hacemos un análisis de fuerzas en la dirección del movimiento, ¿no? Si ustedes quieren, bueno, podemos plantear esto a partir de una segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas, ¿no?, es igual a masa por la aceleración, ¿no?, en la dirección del movimiento, ¿sí? Sin embargo, como esto es un flujo uniforme, no existe una aceleración, ¿no? Esta velocidad es constante. Por lo tanto, ese término es cero, ¿sí? Y por otro lado, esta sumatoria de fuerzas, en estricto, pues sería, voy a poner acá, disculpen ustedes, ¿no?, sería un F1 menos un F2 más el W seno de teta menos la fuerza de fricción, ¿no? Eso es igual a 0, ¿no? Y claro, ya habíamos dicho que este F1 se va con este F2, porque son iguales. Y finalmente me queda que este W seno de teta va a ser igual a la fuerza de fricción. Y eso es lo que estamos mostrando aquí, ¿sí? Entonces, esta ecuación, esta igualdad, W seno de teta igual a fuerza de fricción, se deriva de simplemente una aplicación de una segunda ley de Newton, ¿no? Un equilibrio de fuerzas. Entonces, ese es el punto de partida. Por eso es que decimos aquí que la fórmula HC se deriva de igualar la fuerza motriz del agua con la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza motriz del agua vendría a ser el W seno de teta, ¿sí? Y eso va a ser igual a la fuerza de fricción. Entonces, ese es el origen de esta expresión. Ahora, en esta expresión, la fuerza de fricción podríamos nosotros expresarla en términos del esfuerzo cortante en el fondo, ¿no? Y entonces ustedes saben que esa fuerza de fricción sería el esfuerzo cortante en el fondo por el área lateral, que vendría a ser el área donde, donde se ejerce la fricción. Bueno, si lo vemos aquí en la figura de la derecha, creo que para todos queda claro que el área donde se ejerce la fricción es básicamente un área en las paredes, un área de contacto, ¿no?, entre el agua
y las paredes, ¿no? Entonces, bueno, es el perímetro mojado en realidad, ¿no? Entonces, cuando hablemos de un área lateral, estaríamos hablando de un producto del perímetro mojado por una longitud, ¿no? Una longitud a lo largo del canal. Bueno, en todo caso, la fuerza de fricción se expresa como un esfuerzo cortante en el fondo y por un área lateral. Y está claro que este esfuerzo cortante vendría a ser un esfuerzo cortante medio, ¿no? Un esfuerzo cortante medio a lo largo de las paredes de ese canal, ¿no? Bueno, un supuesto que efectuó Chessy es que ese esfuerzo cortante medio, ¿sí? Ese esfuerzo cortante medio que se ejerce sobre el fondo, es una función de la velocidad del cuadrado, ¿no? Función de la velocidad del cuadrado. De hecho, este supuesto es un supuesto, podríamos decir, empírico, ¿no? O sea, estamos hablando de 1768, ¿no? Es un área donde la física todavía se estaba desarrollando, ¿no? Sin embargo, habían experiencias experimentales que asociaban, ¿no? Que esa fricción está en función del cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, Chessy asocia el esfuerzo cortante medio como una función del cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, este es el supuesto de la fórmula de Chessy. Entonces, introduciendo este supuesto, tau sub 0 igual a kb cuadrado, en esta expresión inicial, vamos a llamar, si ustedes quieren, expresión alfa, ¿no? Entonces, introduciendo este supuesto en la expresión alfa, tenemos esta expresión de aquí, ¿no? Esta expresión, si ustedes quieren, beta, ¿no? Entonces tenemos esta igualdad. Ahora, aquí nosotros podemos también ahora decir que el peso, que ese es el peso del volumen de control, puede expresarse como el producto del peso específico por el volumen, ¿no? Esto bueno, viene, pues, ustedes saben, voy a colocar acá, del concepto del peso específico, ¿no? Peso específico es básicamente peso sobre volumen, ¿no? Por lo tanto, peso será peso específico por volumen. Entonces, eso es lo que se hace aquí, ¿no? El peso específico. Y el volumen vendría a ser el volumen del volumen de control. Y ese volumen sería básicamente un área transversal, que vendría a ser esta área que está acá, por una longitud L, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos esta expresión para el peso. Y para el área lateral, ya les había ya adelantado que es básicamente el área donde ejerce la fricción, ¿no? Entonces sería el producto de este perímetro mojado por la longitud L, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan esto en beta, tendrían ustedes esta expresión. Y de esta expresión, ustedes pueden despejar la velocidad, ¿sí? Que es una velocidad media. Entonces tienen ustedes acá esta expresión para la velocidad media del flujo, ¿no? En ese volumen de control. Ahora, aquí podemos hacer algunos cambios de variable, ¿no? Bueno, es básicamente uno directo, ¿no? Por ejemplo, este término gamma sobre k elevado a la 1 medio, ¿sí? Gamma sobre k elevado a la 1 medio, llámenlo C. C. ¿Okay? El término A sobre P, acuérdense que A es el área mojada y P es el perímetro mojado, llamémoslo radio hidráulico, ¿sí? R. Y este seno de teta, ¿sí? Este seno de teta, llamémoslo SE, también conocido como pendiente de la línea de energía, ¿no? Entonces, la pendiente de energía es básicamente el seno de este ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos estos reemplazos de variables, esta expresión, que vamos a llamar expresión gamma, se transforma en esta expresión de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la expresión que ya conocemos para la ecuación de Chessy, ¿sí? Fíjense que digamos, esta es la manera como Chessy deduce esta expresión. Y como les comenté en su momento, para Chessy en 1768, este C era una constante, ¿no? Al menos eso era lo que indicaban sus experiencias de laboratorio.
que él había realizado, ¿no? En estos canales de colección de agua pluvial, ¿no? De París, ¿no? Para Chessy, C era básicamente una constante, ¿no? Y la velocidad dependía básicamente de la pendiente, ¿no? O sea, a mayor pendiente, más velocidad. Ahora, el radio hidráulico, acuérdense que también tiene su significado práctico, ¿no? Decía que a mayor área hidráulica, mayor velocidad. O sea, obviamente más caudal, ¿no? Y a mayor perímetro mojado, ¿sí? Fíjense, el P está aquí abajo, ¿no? Menor velocidad, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque más perímetro mojado significa más fricción. Entonces, a mayor fricción, menos velocidad, ¿no? Entonces, la ecuación de Chessy nos explicaba razonablemente bien el fenómeno. Sin embargo, para Chessy, en 1768 C era una constante. Bueno, nosotros ya hemos estudiado en la primera parte del curso, ¿sí? Nosotros hemos estudiado que ya con los aportes de Prandtl, ¿sí? A inicios del siglo XX, ¿sí? Inicios del siglo XX. Bueno, antes que Prandtl, Reynolds también, ¿no? Reynolds, Prandtl, Nicolatsen, ¿no? Ellos desarrollaron toda una teoría y llegaron a demostrar que este C no era una constante, como decía Chessy, ¿no? Sino más bien se podía expresar de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la versión ya moderna que ya involucra conceptos de subcapa laminar, ¿sí? De irregularidad absoluta. Entonces, está claro que C no es una constante, ¿no? Y que C depende de el tamaño de las irregularidades de fondo, ¿sí? Del canal y del espesor de la subcapa laminar, ¿sí? De hecho, acá también involucra los conceptos de contorno hidráulicamente liso e hidráulicamente rugoso, ¿no? Ustedes saben que esta fórmula es general, pero si estamos en un contorno hidráulicamente liso, este valor de K es muy pequeño en comparación con delta, ¿no? Por lo tanto, es como si esto se pudiera hacer cero. En cambio, si estuviéramos en un contorno hidráulicamente rugoso, este delta, a su vez, es despreciable en comparación con K, ¿no? Bueno, en todo caso, esta fórmula general toma en cuenta ambas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, este es el desarrollo de esta fórmula de Chessy, ¿sí? Que, que vamos a usar en esta parte del curso, ¿ya? Este es el sustento. Ahora también tomar en cuenta que estamos en flujo uniforme, ¿no? En estricto, esta SE es una pendiente línea de energía. Sin embargo, en flujo uniforme, nosotros sabemos que dado que el tirante es constante longitudinalmente, por lo tanto la velocidad es constante, podemos decir que la pendiente de energía es paralela a la pendiente del agua y también a la pendiente de fondo. ¿Ok? Entonces, es esto a tomar en cuenta. ¿Sí? Esto a tomar en cuenta. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro esta parte? Ingeniero, una consulta. Sí, sí, escucho. Ese, esa fórmula se puede aplicar tanto para canales anchos como para canales de cualquier forma de sección transversal, ¿no? Sí, así es. Inclusive para tuberías. Ok, ingeniero, gracias. Ok, ya. Ahora, con respecto a lo que usted acaba de mencionar, sí, esta fórmula se puede aplicar para todo. Sin embargo, para canales anchos existe una simplificación, ¿ya? Que justamente es la que paso a mostrar. Canales anchos que, bueno, para nosotros usualmente son los ríos, ¿no? Por eso los ríos son ya, no son canales de concreto, pues, ¿no? Que tienen una aspereza, digamos, muy pequeña, ¿no? En los ríos el fondo es de piedra, de arena, de grava, ¿no? Y aparte que los ríos usualmente son muy anchos, ¿no? B es mucho más grande que Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, se puede demostrar que en un canal ancho el radio hidráulico es aproximadamente igual al tirante, ¿no? Esto lo hemos demostrado, ¿no? En clases previas, ¿no? Entonces, en la fórmula que conocemos de Chessy, en principio, dado que el contorno es hidráulicamente rugoso, ¿sí? Eh, el valor de delta se aproxima como cero. Y dado que el canal es ancho,
el valor de R se puede reemplazar como el tirante. Y al hacer eso, tenemos esta forma. Esta es la forma de la ecuación de HC para un río. Para un río. ¿Ok? El valor de K en un río, ¿sí? De hecho, en general, ¿qué cosa es K? K es rugosidad, ¿no? Rugosidad, aspereza, ¿no? Es tamaño medio de asperezas. Entonces aquí distinguimos dos situaciones. Una, un río con fondo plano, es lo que llamamos lecho plano, ¿no? Donde supuestamente el fondo no está ondulado, no hay ondulaciones de fondo, ¿no? Es un caso que se puede presentar, por ejemplo, en ríos de naturaleza gravosa, de grava, ¿sí? O sea, de hecho, todo río tiene cierto nivel de ondulaciones, ¿no? Pero en lechos de grava, esas ondulaciones no son tan marcadas como las que tenemos en lechos de arena. Entonces, en lechos de grava, y cuando hablo de grava, hablo de piedras mayores de 2 pulgadas, ¿no? O sea, o en ese orden de magnitud, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas. Se puede aproximar el valor de K como, como que está en el rango de 1 a 3 veces el D90, ¿no? Bueno, ustedes han llevado mecánica de suelos, ¿no? Y ustedes han estudiado lo que son las caracterizaciones granulométricas de los suelos. Entonces, ustedes tienen acá, por un lado, un diámetro representativo, y por un lado acá los demás porcentajes que pasan, ¿no? Entonces, en una curva granulométrica, ¿sí? Donde esto va desde 100, ¿sí? A 0, y los diámetros, bueno, van aumentando, ¿no? Desde los limos hasta las gravas y piedras más grandes, ¿no? Entonces el D90, ustedes saben que es pues, el diámetro que corresponde a un porcentaje que pasa del 90%, ¿no? 90, y tienes acá el D90, ¿no? Bueno, esto es una introducción. Entonces, en los fondos planos, este K que utilizamos acá se obtiene así, ¿no? Más o menos, de 1 a 3 veces el D90. Puede ser 2 veces el D90, por ejemplo, ¿no? Una aproximación. Pero en ríos donde ya son lechos de arena, ¿sí? Ahí se forma otro tipo de cosas, ¿no? Ya los lechos no pueden aproximarse como planos, sino ya son típicamente ondulados, así, ondulaciones. Ustedes habrán visto en desiertos, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han ido a Ica, ¿sí? Pasan por sectores desérticos, o a Sechura, por ejemplo, ¿no? En Piura también, ¿no? Hay un desierto de Sechura. Entonces ustedes ven que hay dunas, son grandes dunas, son como pequeñas colinas de arena que se mueven por el efecto del viento, ¿sí? Eso es lo que podemos ver fuera del agua. Pero cosas similares ocurren en el fondo de los ríos con lecho de arena. Entonces también tienen ustedes ahí como pequeñas formas que se mueven. Entonces, aquí ya decimos que este K, que es la altura media de rugosidades, tiene dos componentes. Una componente tiene que ver con la aspereza de los granos, ¿sí? Es lo que llamamos rugosidad de granos. Pero otra cosa es a la altura de esta forma de fondo, ¿no? Entonces, ya otro componente. Entonces, hablamos de que el K ya es más bien una suma de dos componentes, ¿no? Un K' asociado con qué tan áspero es el grano, y la aspereza del grano tiene que ver con su de 90, ¿sí? Y otra componente que tiene que ver con la altura de la forma de fondo. ¿Ok? Estas son consideraciones que se hacen cuando se estudian ríos. No es el objetivo principal del curso, debo decirlo también, ¿no? Nuestro curso tiene como principal objetivo estudiar canales con fondo fijo, típicamente canales de concreto, ¿no? O canales revestidos con algún material, ¿no? Pero también hago esta acotación para que vean que los ríos no se analizan necesariamente igual que los canales, ¿ok? Em, y bueno, ustedes ya conocen esta tabla. En esta tabla, básicamente, nosotros podemos ya conocer los tamaños medios
de estas rugosidades absolutas para canales, bueno, de fondo fijo, ¿no? Es la aplicación usual que le damos a esta fórmula, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, para tubos muy lisos, vidrio, cobre, acero, ¿no? El K está en el orden de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Pero ya cuando tenemos ya otro tipo de superficies, ¿no? Por ejemplo, canales de concreto liso, miren, ya está en 2.5 por 10 a la menos 5 metros, ¿no? O concretos rugosos, 10 a menos 2 metros, ¿no? Entonces, por lo general, esta tabla o tablas similares pueden ayudarnos a obtener los valores de la rugosidad absoluta. ¿Ok? ¿Está claro esta parte teórica? ¿Alguna pregunta adicional sobre lo que hemos visto con respecto a la ecuación de Chessy? Ok. Entonces, si esto está claro, yo quiero plantearles esta primera aplicación, una aplicación práctica. Entonces, en esta primera aplicación mmm, tenemos, eh, tenemos un río, ¿sí? De 80 metros de ancho, ¿sí? Y 0.0005 metros de pendiente, ¿no? 5 por 1000. Vamos a aproximar este río como una sección rectangular, 5 por 1000 de pendiente. Se dice que, bueno, ustedes saben, en los ríos vienen a veces avenidas, ¿no? Vienen crecidas. Y entonces, cuando la crecida se va, muchas veces deja marcado, deja huellas de agua, ¿no? En las orillas, ¿no? El agua llegó hasta acá. Bueno, en este caso, se dice que estas aguas alcanzaron una altura de 2 metros, ¿sí? Y de 2 metros. En este caso es un dato, ¿ya? En este caso es un dato que las irregularidades de fondo tienen una altura media de 10 centímetros. Bueno, para aquellos que tengan interés, ¿no? Una altura media de 10 centímetros, pues estamos hablando probablemente de gravas, ¿no? Gravas, ¿no? O sea, son piedras, cantos rodados en el fondo, ¿no? Entonces acá se puede aproximar esto como fondo plano. Y la temperatura del agua es de 20 grados. Entonces, utilizando la ecuación de Chessy, acá pedimos que ustedes calculen cuál fue la velocidad media de la corriente, cuál fue el caudal transportado por el río y cuál fue el número de frutos en estas condiciones, ¿no? Es una aplicación interesante porque es un caso real, ¿no? Ustedes quieren saber cuánta agua trajo un río. Entonces, una manera de saberlo es conociendo qué tirante tuvo y aplicando la ecuación de Chessy o alguna otra fórmula similar. ¿Ok? Entonces, me gustaría que tratemos de plantear este problemita, invertamos unos 2, 3 minutos, ¿sí? Y de ahí pasamos a resolverlo. ¿Ok? Estoy acá para cualquier pregunta que tenga. Ok, gracias.
Ok, jóvenes, ¿alguien pudo hacer este ejercicio? Ingeniero, la velocidad me salió 4.28 metros por segundo, el Ok, caudal 685.4 metros cúbicos por segundo y el número de Frog 0.967. ok. ¿Alguien más sacó esto? Ingeniero, la misma respuesta. ¿Salió similar? Sí, la misma respuesta. Ok, a ver, les voy a mostrar mi respuesta. A ver. Esto es mi respuesta. Vamos a aplicar la ecuación de Chezy, utilizando la fórmula de Chezy. Calculamos, en este caso, los términos de esta expresión, ¿no? Primeramente, el radio hidráulico, ¿no? Para el cual debo calcular el área mojada, que vendría a ser la base por el tirante, ¿no? La base, ustedes se acuerdan, es 80 metros, ¿no? Esta base acá es 80 metros, y el tirante es 2 metros, ¿no? Entonces con esto tienes un área de 160 metros cuadrados. El perímetro mojado, B más 2Y, que sería 84 metros. Y el radio hidráulico es A sobre P, 1,90, ¿no? Tengo ya el radio hidráulico. Ahora, la velocidad de corte, ¿sí? Que vamos a utilizar para el cálculo del espesor de la subcapa laminar, ¿no? Lo calculamos raíz de G por R por S, ¿no? S es la pendiente dada como dato, ¿no? Entonces tengo acá 0.31 metros por segundo, velocidad de corte, y con eso calculo el espesor de la subcapa laminar. 11.6 veces viscosidad cinemática entre velocidad de corte. Bueno, hemos dado acá la temperatura, que es 20 grados, ¿no? Entonces esta viscosidad cinemática sale con una tabla, ¿no? Con 20 grados, ¿no? Que en este caso es 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, ¿no? Entonces con eso tenemos el espesor de la subcapa laminar, ¿no? Que en realidad es bastante bajo, ¿no? En comparación con el valor de K, ¿no? Y bueno, esto me arroja ya un coeficiente de HSI de 42.46 metros al medio por segundo. Y luego utilizo la fórmula HSI y tengo 4.14 metros por segundo, ¿no? Creo que está cercano al valor que mencionó su compañero, ¿no? Y esta es la velocidad media, ¿sí? O sea, es la velocidad promedio en la sección. Con esta velocidad ya puedo calcular el caudal, que es básicamente el producto de la velocidad por el área, ¿sí? 663 metros cúbicos por segundo. Y finalmente, para calcular el número de Froude, calculo la profundidad hidráulica, que es A sobre T, que en este caso es igual al tirante, y tengo un número de Froude de 0.94. O sea, tengo un flujo subcrítico. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Sí, ingeniero, una consulta. O sea, ¿a partir de cuánto más o menos puedo decir que el ancho del río es muy grande comparado con el tirante? Bueno, por lo general se habla que tienes un canal ancho cuando B es 10 veces el tirante, ¿no? B mayor igual que 10 veces el tirante, ¿no? No es un rango fijo, pero es un rango que te permite hacer la aproximación, ¿no? Que el radio hidráulico es aproximadamente igual al tirante, ¿no? Por ejemplo, acá fíjate, ¿no? Acá el tirante es 2 metros, pero el radio hidráulico es 1,90 m, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Siempre que tú hagas esto es una aproximación, ¿no? Es una aproximación, ¿no? De hecho, el cálculo exacto es trabajar con el 1,90, ¿no? ¿No? Porque acá el radio hidráulico es 1,90, ¿no? Pero por lo general se dice que es mayor que 10 veces el tirante, ¿no? Lo haces cuando quieres tener un cálculo rápido, cuando quieres hacer una simplificación. Pero la forma, digamos, rigurosa, correcta, es trabajar con el radio hidráulico. ¿Ok? Sí, ingeniero, quedó claro. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Entonces, ingeniero, en ese problema podría aplicar la fórmula simplificada que, bueno, mencionó hace un rato. Podría ser, vas a tener una aproximación, ¿no? Pero, o sea, siempre que tú indiques, ¿no? Que es una aproximación,
Yo digo, si tú tienes los datos para hacer el cálculo exacto, pues haz el cálculo exacto, ¿no? Si no, si te falta un dato y tienes que hacer una aproximación, bueno, aplicas la aproximación, ¿no? ¿Ok? Ok, ingeniero. Y, por ejemplo, y si viene en el examen, digamos, y si puedo usar cualquiera de las dos. Bueno, es que la pregunta que me haces es una pregunta de criterio, ¿ya? Y el criterio se va desarrollando, ¿no? Yo entiendo que ustedes ahorita están en una etapa formativa, ¿no? Y probablemente estén ahorita más preocupados en el examen que, que en una aplicación real, ¿no? Pero yo aquí lo que quiero que ustedes tengan claro es que yo les estoy enseñando acá para que, no para que aprueben el examen, ¿ah? Les estoy enseñando para que ejerzan como profesionales. Entonces, como profesional, tú vas a aplicar una u otra en función de las circunstancias que te encuentres, ¿no? Entonces, ahora, si volvemos aquí, ¿no? Aquí en el examen, pues yo diría, ¿cuál es el cálculo más exacto? Ustedes ya lo saben. Entonces, ustedes mismos tienen la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Ok, jóvenes. Entonces, esto es una aplicación inicial. Es interesante esta aplicación. Si bien es un problema sencillito, fíjense, pero tiene una gran componente práctica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado, ¿no? Dicen, en época de avenidas, ¿no? Vino un caudal de tanto, ¿no? Salen los periódicos, ¿no? Reportan que ocurrió un caudal de 380 metros cúbicos por segundo, ¿no? ¿Cómo saben eso, no? ¿Cómo los periodistas saben eso? Bueno, se los dice un ingeniero. ¿Y cómo ese ingeniero sabe cuánto es el caudal? Hay varias maneras. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Una de las maneras podría ser esto, ¿no? Probablemente no es ni siquiera la manera, digamos, más completa, ¿sí? Porque hay otras técnicas donde ya mides, pero si no has hecho mediciones durante la crecida, esta es una manera indirecta de calcular el caudal, ¿no? Porque en realidad uno aquí está calculando el caudal a partir de una medida de altura de agua, ¿no? Pero hay métodos más precisos que permiten medir directamente el caudal, ¿no? Entonces vean, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? ¿Para qué les puede servir esta herramienta que están aprendiendo aquí, ¿no? Para hacer estimados, ¿no? De cuánto caudal pasó por un río, ¿no? Eso tiene muchas implicancias, ¿no? Saber el caudal que trae un río es de mucha utilidad para diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden participar en estudios de zonificación de riesgos y requieren saber, pues, qué caudal vino por ahí alguna vez, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, uno va a campo y a veces, si tiene suerte, encuentra huellas, pero otras veces uno encuentra con personas que viven por ahí y le dan información, ¿no? Dicen, bueno, el nivel del agua llegó hasta tal altura. Entonces uno como ingeniero coge ese dato y obviamente lo contrasta, ¿no? Que dicen otras personas, ¿no? Y a partir de ahí uno puede ya hacer unos estimados, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones en lo que estamos aquí aprendiendo, ¿no? O, por ejemplo, si tienes un canal de irrigación construido, ¿no? Ya construido, ¿no? Y tú quieres saber cuánto caudal transporta ese canal, ¿no? Igual pueden aplicar esta metodología también. ¿Ok? Ok. Entonces, esta es una aplicación. Quiero mostrarles aquí otra aplicación. Esta es una aplicación probablemente ya más de diseño. A ver, ¿en qué consiste? Tengo un canal revestido de concreto, ¿sí? Un canal de concreto revestido, concreto bien acabado, fíjense, tengo el valor de K, es un dato en este caso, 2.5 por eso menos 4 metros. Si no les diera de dato, pues tendrían que ir a una tabla, ¿no? Y estimar un valor de K, ¿no? Entonces, este canal tiene 1 metro de ancho, ¿sí? Y taludes laterales de 2.5 en 1, y una pendiente de 1 por 1000. Entonces, en este caso, se menciona que el canal transporta un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. O sea, es un dato el caudal que transporta, ¿no? Y conociendo que la temperatura del agua es 20 grados, la pregunta es, ¿cuál será el tirante? O sea, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale el tirante? O sea, ¿qué profundidad tiene el agua con ese caudal dado, ¿no?
También les pido calcular la velocidad media y también les pido calcular el número de frutos. ¿Ya? Ok, entonces me gustaría que traten de plantear este ejercicio, igual inviertan unos 2 o 3 minutos y mostramos la solución. Ok, gracias.
Ok, jóvenes, ¿cómo les fue? ¿Alguien obtuvo el tirante? Ok, vaya, mostremos la solución. Ya. A ver, aquí estamos utilizando la ecuación de Chezy. Bueno, aquí lo he puesto en formato tabular, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que he hecho? En realidad yo esto lo resuelvo con Excel, ¿sí? Pero también se podría resolver pues con una calculadora, ¿no? Típicamente como se hace cuando no estamos en épocas de pandemia, ¿no? Lo hacemos con nuestra calculadora científica, ¿no? Pero veamos. En estricto, acá tenemos un dato que es el caudal, que es 5 metros cúbicos por segundo, ¿no? Claro, en estricto, pues, ¿cómo podría plantearse, no? Voy a hacerlo acá, en la parte de abajo, ¿no? Bueno, sabemos que el caudal es la velocidad por el área, ¿no? Y bueno, este caudal es conocido. La velocidad la planteo con la ecuación de Chezy. Vamos a colocar caudal, ¿sí? Que es 5. Entonces la velocidad, en esencia, es un c por raíz de r por s, ¿sí? Y esto multiplica el área. Entonces, a ver, veamos, hagámoslo esto de manera sencilla. Veamos C. C se plantea de esta manera, ¿ok? Para C, el valor de K es conocido, es un dato, ¿sí? El radio hidráulico. El radio hidráulico sabemos que es área sobre perímetro. Pero si vemos las relaciones geométricas, ¿sí? Tanto el área como el perímetro se pueden expresar en términos de B y del tirante, ¿no? Entonces B es un dato y Y sería el valor desconocido. En otras palabras, yo puedo decir que este radio hidráulico lo puedo expresar en función de Y, para lo cual debo calcular el área en función de Y, ¿sí? Básicamente geometría, y el perímetro mojado como una función de Y. También se puede hacer, ¿no? Entonces, finalmente, este radio es una función de Y. Delta. Bueno, el delta, permíteme volver acá a la solución anterior. El delta es una función de la velocidad de corte, ¿cierto? Y esta velocidad de corte, a su vez, es una función del radio hidráulico. En otras palabras, este delta, ustedes también podrían plantearlo en función de Y, ¿no? Tienen acá función de Y, función de Y. Por lo tanto, C es una función de Y. Entonces, vengo acá. Este C es una función de Y. El radio hidráulico, sabemos que es una función de Y. Y esta área mojada es una función de Y. Por lo tanto, si ustedes quieren, aquí tienen una ecuación con una incógnita. Y la incógnita es el tirante, ¿sí? Y esto pueden resolverlo con cualquier método que ustedes conozcan para resolver una ecuación con una incógnita. Obviamente no es una ecuación donde ustedes puedan despejar así explícitamente Y, ¿no? Probablemente es una ecuación que van a tener que resolverla, ¿no? Con algún método iterativo, bueno, básicamente con su programable, si ustedes quieren. Entonces, esta sería la manera como podrían hacerlo si ustedes lo hicieran, digamos, con una calculadora científica. Sin embargo, si lo hacen con Excel, como lo que yo he hecho acá, es bastante más sencillo, ¿no? ¿Qué he hecho yo aquí? Bueno, yo he creado una hojita Excel donde para un tirante dado, ¿sí? Lo que hago acá yo es suponer, disculpen ustedes, ¿eh?
Claro, lo que yo hago acá es una hojita de cálculo, donde para un tirante dado, yo calculo estas variables, ¿no? Por ejemplo, t, este t de acá, ¿no? ¿Cómo calcularía este t? Bueno, básicamente sería la base, que en este caso la base es 1 metro, ¿no? Es 1 metro, o sea, la base sería, t sería 1, más estas porciones horizontales, ¿no? De hecho, para nosotros este z es 2 en 1, ¿no? Z es 2. Entonces, si esto es 2 y esto es y, tienen ustedes que esta distancia sería 2 veces y, ¿no? Por aquí y por acá también, ¿no? 2 veces y. Por lo tanto, t sería 1 más 4 veces y, ¿no? ¿Sí? Eso es como sale este de acá, ¿no? Y el área, ¿cómo sale? Bueno, el área es simplemente la semisuma, ¿no? De las bases sería 1 más 4y. Ah, disculpen ustedes. Claro, 1 más 4y. Esto entre 2 por y, ¿no? ¿Se dan cuenta? A es una función de y, así calculo esto, ¿no? E igual, pues puedo hacer también con el perímetro mojado, ¿no? O sea, todo lo expreso en función de y. Entonces hago mi mejor cálculo. Calculo el radio hidráulico, que es área sobre el perímetro. Calculo la velocidad de corte, ¿sí? Que ya vimos que velocidad de corte es raíz de g por r por s, ¿sí? Calculo el delta, calculo c, ¿no? O sea, en otras palabras, yo genero acá una hojita donde para un tirante dado calculo un valor de c, perdón, de q. En estricto, esto sería como una especie de método de prueba y error, ¿no? Porque al inicio yo no sé cuánto vale el tirante. Entonces, seguramente en una prueba inicial yo calcularé, por ejemplo, con un tirante, por ejemplo, de 50 centímetros. Y acá me saldrá pues un caudal que no es 5, que no sé pues cuánto saldrá, ¿no? Sale un número. Entonces, lo que uno hace es una especie de prueba y error, ¿no? Prueba y calculo, ¿no? En sí, cuando ya me dé un caudal que vale 5, esa es mi solución. Sin embargo, yo empleo en Excel una función que se llama función buscar objetivo, ¿no? Ustedes pueden buscarlo, ¿no? Buscar objetivo, ¿no? Entonces, lo que uno hace es, en Excel, eh, indica, quiere saber cuánto debe valer esta celda para que el caudal aquí sea el valor deseado. Entonces simplemente en Excel yo le digo, bueno, ¿cuánto es el valor que tiene que ser aquí para que el caudal sea 5? Y automáticamente me sale 0.96, ¿no? Entonces, hacerlo de esta manera, la respuesta va a ser la misma que si lo hacen ustedes de esta manera que está aquí abajo. ¿Ok? En todo caso, la respuesta de este problema es 0.96. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos dicho? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, esto es la solución con la ecuación de Chezy. Caudal 5 metros cúbicos por segundo se obtiene con un tirante 0.96. Bueno, la siguiente parte es básicamente velocidad media, que vendría a ser el caudal entre el área, ¿no? El caudal es conocido y el área es el área que tengo acá, correspondiente al tirante 0.96, 179. Y para el número de Fruit, necesito calcular primero la profundidad hidráulica, que ustedes saben que la profundidad hidráulica D es área sobre el ancho superficial, ¿no? Y ya tengo cuánto es el área, tengo cuánto vale T, y con eso calculo el número de Fruit, ¿no? Que es su crítico. Entonces, de esa manera se obtiene lo que se solicita en esta pregunta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, jóvenes, lo que acabamos de ver es la aplicación de la ecuación de Chezy.
Pero fíjense, hemos visto dos problemas tipo, ¿ya? Si quieren llamarlo así, ¿no? En el problema anterior, uno conoce el tirante, ¿sí? Y con eso, utilizando el ecuación de HC, calculo el caudal, ¿sí? Este es el tipo de problemas donde ustedes están en campo y quieren saber cuánto caudal pasa por acá. Pero el segundo ejercicio que hemos hecho es más bien otro tipo. Es, ustedes conocen el caudal y quieren conocer el tirante. Este problema es típicamente un problema ya más bien de diseño, ¿no? De diseño, al cual vamos a ahondar en las clases siguientes, ¿no? Entonces, en un problema de este tipo, uno lo que quiere es dimensionar una caja del canal, ¿no? Bueno, aquí, en este problemita, lo que hemos hecho es simplemente calcular cuánto vale el tirante, ¿no? El tirante me salió, en este caso, 0,96, ¿no? Sí, eso me salió. Sin embargo, claro, cuando yo voy a construir este canal, en realidad lo que yo quiero, lo que yo debo indicar es cuánto vale, no el tirante, sino más bien H, que vendría a ser la altura del canal. Es obvio que H depende de Y, ¿no? En realidad H se obtiene sumando Y más lo que llamamos un borde libre, ¿no? Vamos a hablar más adelante de cómo calcular este borde libre, ¿ya? Pero por lo general uno, cuando dimensiona un canal, uno especifica cuánto vale la base, cuánto vale H, inclusive cuánto vale el talud, ¿ya? También vamos a hablar de esto más adelante. Pero por el momento, bueno, ya ustedes ya saben cómo calcular el tirante a partir de el ancho, el talud y del caudal dado, ¿ok? Entonces, este es, como les digo, un problema que va más orientado a diseñar, ¿no? Porque ustedes como diseñadores, a ustedes le van a pedir, ¿qué dimensiones va a tener este canal? Que yo quiero que transporte tal caudal, ¿no? Es así como se plantea la pregunta al diseñador. Entonces, esta aplicación es de ese tipo. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto dos aplicaciones típicas con la ecuación de Chezy. La ecuación de Chezy es una ecuación que se emplea en la práctica profesional. Sin embargo, hay una expresión que se emplea aún más que la ecuación de Chezy, más aplicada. Y esa ecuación es la ecuación de Manning. Manning. Se conoce también a la fórmula de Manning. La fórmula de Manning, de hecho, fíjense, es más moderna que la ecuación de Chezy, ¿no? Porque, acuérdense, Chezy era de 1768, fíjense, ¿no? En cambio, la fórmula de Manning es de 1889. Bueno, este señor, Robert Manning, ¿no? Fue un ingeniero también dedicado pues a ingeniero hidráulico, ¿no? Igual como el que les habla, ¿no? Y como el que alguno de ustedes seguramente va a ser ingeniero hidráulico, ¿no? Bueno, entonces este señor, él analizó la ecuación de Chezy y de hecho, pues entre las cosas que se dio cuenta, ¿no? Es que efectivamente este coeficiente C de Chezy, ¿sí? No era una constante, ¿no? Porque yo le dije, ¿no? Para Chezy, y durante mucho tiempo, la gente pensó que el coeficiente C era una constante. Pero Manning pues, se da cuenta que no era una constante. Entonces le hizo algunos cambios, le hizo algunos ajustes a la ecuación de Chezy. Entonces el ajuste que le hizo a la ecuación de Chezy, ¿no? Es básicamente expresar este coeficiente C en función de otros parámetros. Eso fue un poco su aporte, ¿no? Y él llegó a la conclusión que este valor de C, en realidad, pues se podía expresar como el radio hidráulico elevado a un sexto entre otro coeficiente, llamado coeficiente N. Bueno, en la actualidad, a este coeficiente N se le llama coeficiente de Manning, ¿no? Claro que Manning no le puso ese nombre, ¿no? Se lo pusieron ya los que después apreciaron su trabajo, ¿no? Básicamente, este N es un
coeficiente de rugosidad, así se le llama, ¿no? Coeficiente de rugosidad, que toma en cuenta la aspereza de las paredes. Entonces, el aporte de Manning fue reemplazar en la ecuación de HC esta expresión. Y al hacer eso, se obtiene esta ecuación que finalmente, simplificando, conduce a esta ecuación. Y esta es la ecuación de Manning, donde la velocidad media en un canal se expresa como el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente de energía a la 1/2 entre n, ¿no? Siendo n un coeficiente que tome en cuenta la aspereza de un canal. Lo interesante que el coeficiente de Manning sí puede aproximarse como constante para un tipo de material, ¿no? O sea, puede decir que cada tipo de material tiene un coeficiente de Manning, ¿no? Esto tampoco no es del todo cierto, pero es cierto para la mayor cantidad de veces, ¿no? Especialmente si hablamos de canales de concreto, de estructuras pequeñas, sí se puede suponer que el N es constante para determinada condición de la superficie del canal. A ver, les voy a mostrar una tabla donde esto se explica un poco mejor. Esta es una tabla, por ejemplo, típica de coeficiente de rugosidad de Manning. Por ejemplo, a ver, un valor que nosotros como ingenieros vamos a usar muy a menudo. Concreto liso, por ejemplo. Coeficiente de Manning, 0.013. ¿no? Concreto bien acabado, usado, 0.014. ¿no? Por ahí está. Por ejemplo, si ustedes tuvieran otro tipo de superficie, ¿no? Es posible también tener, por ejemplo, un canal de tierra, ¿no? Los canales de tierra son canales no revestidos. Pero si transportan poco caudal, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieras una tierra gravosa, ¿no? Un canal de tierra con grava. Entonces aquí el coeficiente es 0.025, fíjense. ¿no? O tierra con pedrones, fíjense, 0.040. En principio, ya ustedes se dan cuenta que en la medida que la superficie se hace más áspera, el coeficiente de Manning incrementa su valor. ¿no? Por lo general, ¿no? Mayor aspereza, tienes más valor de coeficiente de Manning, ¿no? En cambio, superficies más lisas tienen menos coeficientes de Manning. Por ejemplo, acá miren, tienen una superficie, por ejemplo, metálica, lisa. Tiene acá 0.012, fíjense. Bueno, aquí esta tabla no aparece, por ejemplo, para PVC, ¿no? Pero en PVC también esto puede ser en el orden de 0.011, 0.010, ¿no? Más pequeña, ¿no? O sea, en general, los coeficientes de Manning adoptan valores más pequeñitos en la medida que su superficie es más lisa. Y valores más grandes en la medida que son superficies más ásperas. ¿Ok? Entonces, este es el coeficiente de Manning, ¿no? Esta fórmula es una fórmula muy usada en la actualidad, ¿sí? Seguramente ustedes se la van a encontrar en su vida profesional, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan claro el origen, ¿sí? También, por favor, tengan claro el concepto de esta pendiente, que es una pendiente de energía, ¿sí? De hecho, usualmente lo que se hace es, se calcula con la pendiente de fondo, ¿no? Dicen, tu canal tiene 1% de pendiente, entonces uno coloca pues la pendiente de fondo del canal. Eso es cierto siempre y cuando tengas un flujo uniforme, ¿no? Pero cuando tienes ya situaciones de flujo no uniforme, que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Ya no pueden utilizar la pendiente de fondo en la ecuación de Manning. Tienen que utilizar la pendiente de energía. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la ecuación de Manning? Ingeniero, ahí en la fórmula de, bueno, de la ecuación de Cauchy, el primer paréntesis no debería ser después de la C. Vamos a ver. ¿Vuelvo acá, aquí o en otra vista? Ahí, no, ahí, arriba. Ya. Disculpen ustedes. Sí. Gracias.
Acá debería haber acá, así, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Es así. Sí, tienes razón. Y claro, esto también es acá, ¿no? Ah, así es, ¿no? Ya, Claro. ya, está bien. Gracias. Gracias por indicar esto. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Ok. Bien, jóvenes. Entonces, esto es el origen de la ecuación de Manning, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer ahora, bueno, antes de pasar a una aplicación, bueno, indiqué acá los valores de coeficiente de Manning, ¿sí? Eh, bueno, hablando un poquito también de los ríos, ¿no? Porque también es importante que ustedes tengan claro esto. Yo le decía, cuando hablábamos de la ecuación de Chesí, ¿se acuerdan, no? Que el valor de K era la suma de dos valores, ¿no? Un K primo más un K segundo, ¿no? Bueno, cuando trabajamos con ríos de lecho arenoso, ¿sí? También hay un concepto similar, pero claro, se trabaja solamente con un coeficiente de Manning, ¿no? Un N, ¿no? Pero es importante tener en cuenta lo siguiente, fíjense. En los ríos de lechos arenosos, y estoy hablando, por ejemplo, del río Chira, el río, Piura, el río Tumbes, el río Guayaga, el río Ucayali, ¿sí? Ya les dije, ¿no? Los fondos adoptan también configuraciones, ¿sí? Que no necesariamente son tipo fondo planos, como el de acá, ¿no? Entonces, en los ríos es posible tener diferentes formas de fondo, ¿ya? Aquí, bueno, en realidad este es un tema que se trata pues, dentro de un curso de hidráulica fluvial, ¿sí? Si ustedes quieren pueden llevarlo, es un curso electivo de pregrado, ¿no? Bueno, ahí le van a enseñar, en todo caso, pero aquí solamente doy un vistazo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de formas de fondo, ¿no? Por ejemplo, están los rizos, que son como pequeñas ondulaciones, están las dunas, ¿sí? Propiamente dicho, de mayor tamaño, están rizos con dunas también, es posible tener ambas cosas, ¿no? O sea, tienes acá dunas y encima hay rizos, ¿no? Entonces, en función de qué tipo de forma tengas, tienes diferentes rangos de coeficientes de Manning, ¿no? Son rangos, ¿sí? Probablemente si ustedes van a hacer un diseño, pues podrían acá elegir un valor medio de repente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto es para tomar en cuenta, ¿no? Un río de lecho arenoso tiene formas de fondo, y esas formas de fondo no son constantes. De hecho, en un mismo río, un mismo tramo, sus formas de fondo pueden ir variando desde rizos hasta dunas, hasta fondo plano, hasta antidunas. O sea, puede pasar por todas estas etapas. Entonces, aquí lo que uno debe hacer como ingeniero diseñador es para la condición de diseño dado, qué tipo de formas de fondo se van a presentar, y en función de eso uno le asigna una rugosidad. ¿Sí? Ese es el análisis que hace el ingeniero en este caso. Bueno, en todo caso aquí damos una serie de rangos de valores de posibles formas, posibles valores de coeficiente de Manning para diferentes tipos de formas de fondo. Esto es para lechos arenosos. Para lechos de grava, ¿sí? Tipo el río Rímac, por ejemplo, ¿sí? El río Ica, ¿sí? Ríos de mayor pendiente usualmente, ¿no? Los coeficientes de Manning ya dependen solamente de diámetros característicos de la granulometría de fondo, ¿no? Por ejemplo, Bente-Chao asocia el Manning con un D50, ¿sí? De una curva granulométrica material de fondo. Anderson lo asocia con el D90, ¿sí? Estos señores Lanes y Carlson con el D75. Depende, ¿no? Entonces, en general, los valores de esta fórmula con la de acá, si bien no dan los mismos valores de N, pero sí son aproximadamente similares. ¿Ok? También existen otras metodologías más gráficas, por ejemplo, la que se ve aquí, fíjense, ¿no? Bueno, esta es una publicación en particular, donde el coeficiente de Manning
se asigna en función de cómo se observa, ¿no? Bueno, disculpen que quizás no ven ustedes acá bien la figura, pues si entran a este link van a encontrar esta tabla completa con mayor detalle, pero en general van a ver que en la medida que el fondo y las orillas sean más ásperas, ¿sí? O sea, hay vegetación, los granos son más grandes, ¿no? El coeficiente de Manning va a subir, ¿no? En cambio, con menores valores de granulometría, por ejemplo, material más fino, el N va bajando, ¿no? ¿Ok? Esto para tomar en cuenta. Ok. Entonces, en base a esto vamos a ahora colocar este ejercicio. Este es un ejercicio de aplicación de ecuación de Manning. Tengo un canal revestido de concreto, es similar al anterior. En este caso, tengo este dato de coeficiente de Manning. Si no tengo el valor, si no me dan el valor, pues lo que veo es, entro en una tabla con el tipo de revestimiento, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un ancho de base de 1 metro, ¿sí? Taludes laterales 2 en 1, ¿sí? Pendiente longitudinal 1 por 1000. Entonces me dicen que este canal va a transportar un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. Y la temperatura es 20 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el tirante? ¿Cuánto vale este tirante? ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad media? ¿Y cuánto vale el número de fruto? ¿No? Este problema en particular sería un problema tipo diseño, ¿no? Donde conociendo el caudal yo quiero conocer cuánto vale el tirante, ¿no? Entonces, bien, les pido que por favor planteen esto utilizando la ecuación de Manning. ¿Ok? A ver, le doy unos minutos y vemos la solución inmediatamente.
Ok, jóvenes. Vamos a hacer acá la respuesta. De hecho, aquí uno de sus compañeros ya me envió una respuesta. Dice que el tirante sale 1.04, velocidad 1.55. Ok, vamos a resolverlo. Bueno, en este caso, la solución, de hecho, es un poco más sencilla que utilizar la ecuación de Chesí, ¿no? De hecho, la forma de la ecuación de Manning que hemos visto es esta, ¿no? Voy a colocarla acá, ¿no? Velocidad es igual R a la 2/3 por S a la 1/2 sobre N, ¿no? Pero veamos, en nuestro caso, otra vez igual el dato es la base, 1 metro, ¿no? Y los taludes 2 en 1, ¿no? Sin embargo, aquí nuestro dato es el caudal. Entonces, otra forma de la ecuación de Manning, también muy conocida, bueno, tomando en cuenta que caudal es velocidad por área, ¿no? Ustedes saben que eso siempre se cumple, ¿no? Entonces, una forma conocida de la ecuación de Manning es simplemente reemplazar B en esta expresión, ¿no? Y la expresión sería A por R a la 2/3 por S a la 1/2 entre N, ¿no? Entonces, esta es una forma que ustedes van a encontrar también en diferentes textos, ¿no? Ya sea en términos de velocidad o en términos de caudal. Entonces, si utilizamos esta forma, un dato es el caudal, ¿no? El caudal es 5 metros por segundo, entonces es conocido, ¿no? El coeficiente de Manning también es un dato, ¿no? La pendiente también es un dato. Entonces se dan cuenta que aquí el área es la que es una función de y el radio hidráulico una función de Y. Entonces ustedes tienen una ecuación con una incógnita, que es el tirante. Entonces igual lo resuelven con cualquier metodología que ustedes consideren y ya tienen la respuesta, que es el tirante en este caso, ¿no? Yo aquí lo he hecho otra vez, lo he hecho con Excel, ¿no? Entonces he hecho algo similar que con la ecuación de HC. El T, bueno, lo expreso en función del tirante, como se lo mostré en el caso de HC. Área, función del tirante. Perímetro, función del tirante. Radio hidráulico, función del tirante, ¿no? Entonces simplemente coloco aquí fórmulas y obtengo el caudal, ¿no? Entonces mi método con Excel es, otra vez, ¿no? Prueba y error, ¿no? Pruebo aquí un valor, 0.5, 0.6, ¿no? Y obtengo aquí. Entonces voy probando hasta que obtenga el valor que quiero, ¿no? Yo lo he hecho con la función buscar objetivo del Excel, ¿no? Entonces yo le digo al Excel, ¿cuánto vale el tirante de tal manera que el caudal sea 5? Y automáticamente el Excel pues, me arroja el valor de 1.04. Y bueno, eso es lo que le estoy mostrando aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, una vez que tengo esta solución, pues la velocidad es simplemente caudal entre área. Tengo aquí el área, tengo el caudal, tengo la velocidad. Y el número de Freud parte por calcular la profundidad hidráulica, que es A sobre T. Y con eso calculo el número de Freud, que es 0.63, ¿no? Entonces, de esta manera yo tengo solución a este problemita. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este ejercicio? Ok. Entonces, jóvenes, hemos visto el día de hoy dos metodologías para calcular, para hacer cálculos en flujo uniforme, que es la ecuación de HC y la ecuación de Manning, ¿ya? Más usada, la forma más usada de las dos, más usada es la ecuación de Manning, ¿ok? Pero sin embargo, ambas se emplean. El día de mañana voy a ahondar un poco más en la ecuación de Manning. Vamos a ver ya algunos casos un poquito más interesantes que tiene la ecuación de Manning, ¿sí? Entonces vamos a estudiar canales con sección compuesta, canales con
con rugosidad variable, porque fíjense, hasta el momento nosotros hemos supuesto que la rugosidad es la misma, ¿no? Todo es de concreto, ¿no? Pero podrían darse casos en que yo aquí tenga un concreto en unas condiciones que son diferentes a las que están en el fondo, ¿no? Entonces ahí habría que tomar en cuenta esas correcciones, ¿no? Entonces eso vamos a ver el día de mañana. Vamos a estudiar algunos aspectos más de la ecuación de Riemann. ¿Ok? Bien, entonces si no tenemos más preguntas, nos quedaríamos acá, ¿ya? Y mañana continuamos. Mañana vamos a hablar sobre los trabajos de laboratorio que dejaríamos para esta segunda parte del curso. Bien, ok, jóvenes. Entonces nos quedamos acá, ¿ya? Y nos vemos mañana. Gracias a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.